Ahora andamos en Barricada de Guam. Vamos de camino para el acuario. Estamos en Piti, que es un otro municipio de Guam. Vamos a entrar al acuario ahora. Fisheye Park se llama, que es un acuario debajo del mar. Ahora hay que pagar una entrada que cuesta $16 cada uno. Vamos a entrar. Fisheye. El acuario. Sí, el acuario debajo del mar. ¿Qué? Entonces tú me contabas que tiraron una bomba ahí y se formó un hoyo grande. Oh. Se llama Piti Bomb Hole. Para bucear ahí. Wow. Ah, no, pero tú puedes hacer snorkeling también. Hay tiburones ahí abajo. Mira, hay uno ahí, tiburón. Oh, wow. ¿Te quieres ver tiburón? Ahí mismo. Sí. ¿Tú no lo veías Sí. desde allá? No. Solo nadando junto con la gente. Sí. ¿Te quieres? Ahora estamos dentro del primer nivel, que ahora mismo vamos a bajar todo para allá abajo hasta el mar, el fondo del mar. Spooky. Miedo. Para el fondo del mar que vamos. Estamos en el fondo del mar con peces. Un tiburón. Casi no se ve porque todo está sucio. Oh, ¿y qué? ¿Ella tiene miedo del tiburón o qué? No. Tiburón. ¿Dónde están los tiburones? Están buceando por ahí abajo, creo. ¿Qué es eso? Como burbujas. Nope. Uno pagó $14 cada persona y eso es un descuento porque afuera decía $16 cada adulto y me dijeron que como yo soy de Guam me dieron un descuento 14 cada uno, que terminamos pagando $28 solo para esto. Algo que ni se puede ver, nada. Pero por lo menos una vez en mi vida vine. Vamos a subir. Estamos saliendo de Fisheye y hay un tipo pescando con lo que se llama talata. Ahí. Que sería en español tarraya. ¿Cogió algo? Creo que muy chiquito. No, no cogió nada. Nada. No. Ay, él no es profesional. No es suficiente indígena como yo. Esa es la base militar, Adán. Sí. Naval del sur de Guam. Esto es la entrada. ¿Ves? Te tienen que hacer chequeo.
Jumataq. Este municipio es chiquito, con menos de 800 habitantes según el censo del 2020. Eso es la bahía de Jumataq. Oh, mira el letrero ahí. Por aquí fue que entraron los españoles, ¿verdad? Sí, llegaron los españoles a Jumataq. Aquí mismo. Aparte de la llegada de los españoles, los indígenas pasaban una leyenda a sus descendientes que está vivo hasta hoy en Jumataq, siendo donde queda la sagrada piedra Fu'a, que es donde los indígenas supuestamente creían que el mundo fue creado y donde comenzó la humanidad. Todo fue creado ahí por la diosa Fu'unya con el cuerpo de su hermano el dios Puntán. Jumataq tiene sitios históricos y muy importantes que aquí durante mucho tiempo regularmente pasaban galeones españoles desde Acapulco, México, rumbo a Manila, Filipinas, entre 1565 todo hasta 1810, cuando México se independizó, paralizando mucho contacto que las Marianas tenía con España, aparte de Capitanía Española de las Filipinas. Esta es una foto de esta misma calle en 1937. La parroquia San Dionisio. Esta iglesia fue construida en 1939. Aquí están las ruinas de la vieja que fue construida en 1681. En el acantilado de esa loma queda la fuerte Nuestra Señora de la Soledad, construida en 1810. Otras fuertes más viejas como Batería de Nuestra Señora de Carmen en 1680 y Fuerte Santo Ángel en 1756 se han deteriorado o dañado por tifones u olas fuertes y se quedaron abandonados. Monumento de Fernando de Magallanes, donde se cree que llegó bajo el reino español el 6 de marzo de 1521. El puente de Jumataq. Aquí en la isla, mucha gente lo conoce como Puente Español, aunque el diseño no tiene nada que ver con la colonización española, pero sí era donde los españoles hicieron un puente en el 1866. Maleso es otro municipio chiquito con sitios turísticos. Cocos Island. También pertenece a Maleso. Aquí residen menos de 1,700 habitantes según el censo de 2020. Esto es Maleso todavía, ¿verdad? Sí, estamos en Maleso, al lado de la isla Cocos. Hace años atrás, la isla Cocos paró su servicio de varios ferry que te llevaba y traía 2 o 3 veces diariamente, solo entre $10 o $20 por persona. Cocos Island Resort era una empresa privada que manejaba eso, más las actividades acuáticas, dar la vuelta en moto todoterreno por la isla y restaurantes que había en la islita. Parece que nadie ha vuelto a comprar el negocio hasta ahora. Lo que sabemos es que actualmente hay una compañía de tours que se llama Bikini Island Club que te lleva a hacer un par de diferentes actividades acuáticas cerca de la isla o andar en sus bancos de arena, pero desafortunadamente aún no se permite la entrada a la isla. Esto es la Campanado en Maleso, construido en 1910, y justo al lado tenemos Convento en Maleso, donde vive el sacerdote de la parroquia San Dimas, la segunda más vieja de la isla. Ahí está. Manditsoso y manmata gisainata, Gumadzos San Dimas. Una área muy bonita. Y aquí tenemos el monumento de la Santa María en Camelén, la patrona de la isla Guaján en Maleso. Fue donde la leyenda surgiere que se encontró la estatua de Santa María en Camelén, que actualmente está en la dulce nombre de María Catedral Basílica en la capital Agaña. El municipio de Inalahan o Inarahan, aunque no hay monumentos tan antiguos, este municipio se fundó en los 1680 y actualmente se notan que las casas se sitúan un poco de lo que era una área típica de un barrio español y un par de casas con una mezcla de arquitectura español-americana de los principios años 1900. Es el municipio de la isla que más se ha conservado lo de la era española. Tiene aproximadamente 2,300 habitantes según el censo de 2020. Eso es la famosa Piedra Oso, que parece un oso parado.
Inalahan también es conocido por toda la isla por las piscinas naturales, que es un lugar muy recomendable para ir a pasar un día entero de reposarse en el agua frescante del mar sin tener que preocuparse en las olas chocándote la cara. Y la mejor parte es que todo es completamente gratuito. I love Inalahan. I love Inalahan. Oye, lo tiene muy bonito esto. Y ahora, un poco más adelante, después de la iglesia, hay un centro cultural que se llama Gefpago, que es una forma más indígena en el chamorro de decir bonito. Y es donde tienen demostraciones de, por ejemplo, cómo se produce la sal marina tradicionalmente y cómo tejer con hojas del cocotero, o tocar el belembautuzan, que es un instrumento tradicional chamorro que probablemente tiene raíces brasileñas, y donde tienen espectáculos de danzas chamorras tradicionales y grupos musicales locales que cantan y tocan anualmente. Otro sitio muy significativo de Inalahan es la cueva Gadao. Lleva el nombre Gadao, que era un cacique indígena de Inalahan muy fuerte, y según la leyenda se puso a competir con otro cacique en canoa tradicional, y su fuerza era tanto que la canoa se partió en mitad. La cueva actualmente se conservan pictografías de los indígenas. Antes de entrar a un lugar sagrado en Guam, se tiene que decir Gwelud en Cuela Cocina Hufalofen. Sí, eso mismo. Oye, dominicano malcriado. Si vienes durante la marea alta como ahora, tendrás que caminar por encima de la orilla, pero normalmente se puede pasar abajo en la arena. Los chamorros utilizaron esto como un pilón, como si fuera un pilón. Aquí están una luz. Mira. Oh, wow. Aunque se ha hecho difícil de poner una fecha exacta de estas pictografías, se sugiere que las imágenes fueran creadas durante la era de las piedras late o en los principios años de la llegada de los españoles, entre los años 800 a 1700 después de Cristo. Y eso significa supuestamente Tautautano. Tautautano. Sí, la gente de la tierra. Aparte de esta cueva, hay varias otras cuevas por la isla donde se encuentran pictografías o arte indígena dibujados con la caliza. Hoy hemos hecho un recorrido solamente por los 3 municipios meridionales de la isla Guaján en las Marianas. Ahora volvemos a la civilización en Tumón y seguramente haremos otro video sobre los demás municipios que nos faltaban discutir de camino para el sur. Lo maravilloso de andar en esta isla es que como es chiquita, se puede disfrutar de una aventura histórica y en solo media hora, sin tránsito, regreses a la vida moderna. Y si estás dispuesto y afortunado, disfrutarás de hacer compras de primer nivel aquí en el municipio de Tumón.